el hablar en lenguas. Hay una pregunta muy recurrente sobre si todavía el Espíritu Santo se manifiesta en el creyente como aquel día del Pentecostés, cuando 120, estando reunidos en el aposento alto, recibieron ese don, esa manifestación del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas. Para responder esta pregunta, primero debemos de entender qué es ese hablar en lenguas, para qué es ese hablar en lenguas, por qué el Espíritu Santo se manifestó de esa forma, marcando el inicio de la función de la iglesia. Nos dice que estaban todos unánimes, reunidos en oración, y entonces se escuchó un fuerte trueno, un estruendo muy fuerte, como de un viento recio que llenó toda la casa. Y entonces se manifestaron esas lenguas de fuego que se asentaron en cada uno de los ahí congregantes. Y entonces fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Primero debemos de diferenciar que esas lenguas de fuego no son las lenguas que hablaron estos congregantes, estos 120 reunidos en el aposento alto. Estas lenguas de fuego es la manifestación de Dios aceptando a estos congregantes como parte de la obra, parte de ese funcionamiento de la obra de Dios. Recordemos que la obra de Dios, o entendamos que la obra de Dios estaba olvidada. No había un entendimiento, no había una obediencia verdadera hacia lo que Dios había dispuesto, lo que Dios había dicho que debía de llevarse a cabo, de hacerse, pero también de entenderse. Entonces sucedía como en el tiempo de Elías, cuando el pueblo, cuando los sacerdotes, cuando toda esta nación que Dios había sacado de Egipto y le había dado sus estatutos, sus mandamientos, se habían olvidado de la obra de Dios. Nos dice que el altar de Dios estaba destruido. Esas rocas que componen ese altar estaban separadas, estaban dispersas. Esto nos indica que el pueblo había caído en ese olvido del Dios verdadero. Se habían ido tras otros dioses, se habían ido tras otras cosas que no eran de parte de Dios. Y entonces Elías dice que arregla ese altar, junta esas rocas, las coloca en el lugar en el que deben de estar y entonces ahí ofrece un sacrificio. El sacrificio es ofrecido en ese altar y Elías ora diciendo que él había hecho las cosas porque Dios le había mandado. Dice que porque tú me has mandado y para que todos conozcan que tú me has mandado y que yo he obedecido. Entonces Dios en respuesta manda ese fuego que consume el altar. Y entonces eso mismo sucede con estos 120 reunidos, congregados en ese aposento alto. El fuego de Dios desciende en esa aprobación de la obra de Dios, en esa aprobación de la obra de Jesucristo. Esas lenguas de fuego están manifestando que Dios, el Padre, está aprobando la obra realizada por Jesucristo, el resultado del ministerio, de la obra evangelizadora de Jesucristo. Dios está mostrándose complacido. El Padre acepta. Así como cuando Jesús fue bautizado, fue sumergido en el río Jordán por Juan el Bautista, al salir del agua, dice que el Espíritu Santo vino en esa forma de paloma y se posó sobre Jesús. Ahora en este tiempo, en este momento, están 120 reunidos por la obra de Jesucristo,
reunidos por el Evangelio, por la palabra de vida, por la predicación de Jesucristo, por el mandato de Jesucristo, y están siendo reunidos como esas piedras, como esas rocas del altar. 120 reunidos obedeciendo. Y entonces el Padre se agrada. Y de la misma forma que el Espíritu Santo descendió en esa forma de paloma, ahora está descendiendo en esa forma de lenguas de fuego. Entonces se deposita, se sitúa sobre cada uno de los ahí congregantes, como congregados como ese altar agradable delante de Dios por el sacrificio de Jesucristo. El Padre se complace y entonces se manifiestan esas lenguas. Y de ahí son llenos del Espíritu Santo. Y en esa llenura, en esa elección de Dios y esa manifestación del Espíritu Santo, tiene un testimonio, tiene una evidencia. Y esa evidencia es que comienzan a hablar otras lenguas. Entonces ya vimos la diferencia de las lenguas de fuego y lo que es la lengua que ellos van a hablar, otras lenguas, que es otro idioma que no es el nativo de ellos, sino que comienzan a hablar en otro idioma, en otro lenguaje, donde los que ahí están en Jerusalén, que son venidos de diferentes partes, de diferentes regiones de ese mundo conocido, de diferentes países, con diferentes lenguas, con diferentes idiomas, están entendiendo lo que estos 120 están hablando. Entonces es una acción del Espíritu Santo sobre la palabra, sobre la comunicación, sobre la transmisión del mensaje. El Espíritu Santo está habilitando a el creyente para que pueda transmitir un mensaje, para que pueda hablar a otros y llevar ese mensaje. Esto es el hablar otras lenguas, unas lenguas que no son conocidas por el hablante, en las cuales tal vez no conozca su significado, no conoce lo que está diciendo porque está hablando otro idioma que no es el nativo, que no es en el que se ha expresado siempre. Es una manifestación milagrosa del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo se va a manifestar en el hablar en otras lenguas? Primero, porque es el sello del Padre, es el sello del Hijo. Es ese sello donde nos está hablando esa característica de la divinidad. Nos dice en el principio, lo primero, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y nos está hablando de el Verbo, de la palabra. Y todo lo que fue hecho, todo lo que fue establecido, nos dice que fue por la palabra de Dios. Todo fue creado, todo fue ordenado por la palabra de Dios. Y entonces esa es la característica de Dios en todo lo que hace, en todo lo que emprende. Tiene un inicio en la palabra. Por eso es que al ser bautizados, al ser favorecidos por el Espíritu Santo, se manifiesta esa característica. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y entonces la iglesia ahí está incluida. Jesucristo es el Verbo de Dios y la iglesia tiene esa característica de ser el Verbo de Dios. Ese es el sello, lo que va a diferenciar a la iglesia de todos los demás. Tiene la naturaleza
tiene la evidencia, tiene el carácter de Dios, el verbo. La iglesia también comienza siendo el verbo de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo se manifiesta en aquellos 120 de esta forma. Pero también tiene otra intención, que es la proclamación del Evangelio. Entendamos que el Evangelio de Jesucristo había sido dado de forma verbal y de forma visual. Habían los discípulos, los creyentes, los que habían andado con Jesús, la habían oído y le habían visto. Pero no había nada escrito hasta ese momento, sino solamente estaba esa evidencia auditiva y visual. El Espíritu Santo se está manifestando de esta forma porque Él es el encargado de preservar la verdad, de preservar el testimonio de Jesucristo, de preservar la fidelidad de las palabras, de la obra, de las acciones de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras no haya nada escrito aún que pueda ser preservado sin alguna alteración, como lo es algo escrito, el Espíritu Santo es el que va a preservar el mensaje, es el que va a hacer recordar, es el que va a dar lucidez, es el que va a dar entendimiento. Por eso en varias partes de la Escritura del Nuevo Testamento nos habla de que los discípulos recordaron, los discípulos entendieron, los discípulos recordaron las palabras de Jesucristo y entonces las entendieron, porque el Espíritu Santo está actuando de esa forma, preservando el mensaje de Jesucristo y dando entendimiento. El Espíritu Santo es el que guía a toda verdad y el que hace recordar y el que hace que la palabra recibida tenga ese entendimiento, tenga ese discernimiento y se pueda actuar conforme a la palabra de Dios, a el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que el Espíritu Santo tiene esta manifestación en el creyente, en ese tiempo, en ese momento, porque está preservando. Y esa manifestación es frecuente en todo lo que es ese periodo apostólico de la obra de los apóstoles, porque es el Espíritu Santo el que está preservando el mensaje, está preservando todo lo que posteriormente es recogido y es escrito en los evangelios y en las epístolas. Pero en tanto se está registrando, en tanto se están escribiendo y las epístolas y los escritos inspirados por el Espíritu Santo comienzan a circular y ser esparcidos y ser comunicados a la iglesia, mantiene esa forma de hablar en lenguas. Por eso es que es frecuente en ese tiempo el hablar en lenguas. Lógicamente, cuando la escritura ya está elaborada, ya está formada, toda la inspiración del Espíritu Santo ya ha logrado conformar lo que nos ha llegado hasta este momento como las Sagradas Escrituras inspiradas por Dios. Entonces ese don, esa manifestación del Espíritu Santo pierde un tanto la razón de ser. Ya no hay una razón, ya no hay un motivo para que se siga hablando en lenguas. Pero esto no quiere decir que eso haya cesado, que esa evidencia o esa manifestación del Espíritu Santo haya cesado, que haya concluido, que haya ya dejado de ser, sino que para responder esta pregunta de que si se sigue hablando en lenguas o no, hay que entender otra de las razones de lo que es el hablar en lenguas. El hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo, está dentro de los dones del Espíritu Santo. Es el apóstol Pablo el que nos expresa estos dones espirituales
que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas y la interpretación de lenguas. Estos son los dones espirituales que nos está expresando el apóstol Pablo por la inspiración del Espíritu Santo. Y aquí nos está hablando de que hay diversidad de género de lenguas. Esta diversidad de género de lenguas va a incluir las lenguas que son entendibles o que son conocidas por un entorno, o sea, que son lenguas que otro puede conocer, que otro puede reconocer en otro idioma, o son lenguas que son desconocidas o lenguas que son extrañas, porque nos está hablando de lenguas extrañas que nadie entiende, que nadie conoce. Pero también nos habla de lenguas que son entendidas. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo dio a hablar lenguas que los que estaban ahí en Jerusalén conocían, entendían, que se les hablaba en sus propias lenguas. Pero también nos habla el apóstol Pablo que hay lenguas que nadie entiende y que nadie conoce. A estas lenguas se le llama glosolalia, y que son de forma despectiva porque son parte de sintomatología de enfermedades y de trastornos. Pero entonces el Espíritu Santo se va a manifestar de esta forma. Pero el hablar en lenguas es una forma en la que el Espíritu Santo va a tener ese control o va a hacer que la persona pueda hablar otras lenguas, pueda hablar otro idioma o pueda hablar de una forma que no se entienda. Pero el hablar va acompañado, o sea, el hablar siempre tiene que ser acompañado con el mensaje, y todo es parte del mismo paquete, porque en los dones espirituales comienza diciendo palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Ahí nos está hablando de la palabra, no de un pensamiento de sabiduría o no de un pensamiento de ciencia, que evidentemente está compuesto. Pero ahí nos está hablando de palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Y la palabra se transmite por un lenguaje. La palabra se transmite por un idioma. El hablar en lenguas es un vehículo que tiene que ir acompañado forzosamente por la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, la profecía, que ahí es donde nos está hablando en los dones espirituales del compuesto, del componente. ¿Qué es lo que hablaban estos 120 reunidos en el aposento alto en ese hablar en lenguas? Nos dice la escritura que hablaban las maravillas de su Dios, tenían un mensaje. El hablar en lenguas tiene un mensaje. No es el hablar en lenguas por hablarlas, sino que forzosamente debe de ir acompañado. Es un don que no puede ir solo. Tiene que ir acompañado por la palabra de sabiduría, por la palabra de ciencia, por la profecía. Y tiene que ir acompañado por la interpretación. Es un conjunto, es un compuesto. El mensaje es preservado por el Espíritu Santo, pero Él es el que hace hablar, y Él es el que da el mensaje, y Él es el que da el entendimiento, y Él es el que hace que la otra persona escuche, entienda.
Esa es la forma en la que la iglesia va a funcionar. Esa es la forma en la que la iglesia se va a extender, llevando ese mensaje, es portador de la palabra. La iglesia es el verbo de Dios y el verbo de Dios tiene un mensaje. Entonces aquí nos está hablando de la forma en cómo va a actuar el Espíritu Santo y cómo es que va a actuar aquel que es guiado, que es llevado por el Espíritu Santo. Tiene un principio, el hablar en lenguas. Pero el hablar en lenguas tiene una construcción, tiene toda una estructura en la cual el creyente se debe de dedicar, en la cual el creyente tiene que enfocarse, por lo cual nos dice que debemos de procurar, que debemos de enfocarnos en los dones mejores. Y los dones mejores son esa estructura, es ese compuesto, es algo que lo va a hacer perfecto. Al don de lenguas se le suma el mensaje. El don de lenguas es como una charola, como un plato al cual se le va a sumar la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, la profecía y además la interpretación de lenguas. Y esto va a servir para la edificación de la iglesia. De esta forma, esa manifestación, esos dones espirituales sirven para la edificación de la iglesia porque está siendo edificado el mismo cristiano, la persona en la cual está el Espíritu Santo, pero tiene que haber un entendimiento, tiene que haber esa fusión de que el Espíritu Santo actúa y entonces el creyente va a fusionarse en ese entendimiento. Porque si hablamos de crecimiento, vamos hablando de formación, de desarrollo. Y el cristiano tiene que tener ese desarrollo, tiene que tener esa estructura, ese crecimiento. Hay quienes se niegan a crecer y solamente se quedan con el hablar en lenguas, sin toda la demás estructura. Y entonces eso no sirve o no funciona para el crecimiento de la iglesia, porque ni el mismo creyente está siendo restaurado, está teniendo ese crecimiento. Y entonces de esta forma el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 14 esa estructura del hablar en lenguas, que tiene que tener el mensaje del que habla en lenguas, tiene que tener las características, tiene que tener la formación, la estructura. 1 Corintios 14, 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare en revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ahí nos está hablando de lo que tiene que estar compuesto ese hablar en lenguas o el hablar a otra persona del Evangelio. Revelación, ciencia, profecía, doctrina. Ahí la sabiduría la está desglosando en ese componente, en esa estructura. Revelación y doctrina. No son palabras elocuentes, no son conceptos rebuscados, sino que es revelación. La revelación de Dios. Algo que la persona no conoce por sí misma, pero que Dios se la revela. Y la doctrina, la forma en la que vamos a conducirnos, la forma en la que Dios ha expresado el Evangelio y cómo esto tiene que ser preservado para una enseñanza y para una correcta conducta del creyente y del cristiano. La doctrina. Para esto sirve
el hablar en lenguas. Para esto es. Entonces hemos visto que es la característica de Dios, es el verbo de Dios. Hemos visto también que es para preservar el mensaje en tanto se está formando el canon sagrado, en tanto se está escribiendo para preservar el mensaje y mantenerlo vivo. Ahora nos llega a través de la palabra, a través de la Biblia, y está traducida a muchos idiomas, a muchos lenguajes. Y la tercera característica es para que al expresar, al comunicar el mensaje, no sea algo muerto, no sea algo como una palabra vacía, una palabra sin sentido, sino que sea revelación, ciencia, profecía, doctrina, que ayude y que haga crecer y que dé la formación y que dé el aliento, que sea realmente la manifestación de la palabra de Dios. Son las tres características: la característica de Dios, la formación del canon y la divulgación, la predicación de el poder de Dios, de la palabra viva de Dios. Son las tres características. Y entonces, actualmente, ¿se sigue hablando en lenguas o no? Esa es la pregunta. Y la respuesta es que el Espíritu Santo sabe el momento, el tiempo y el porqué. Y las lenguas no han cesado. Las lenguas no han terminado. Porque ahí mismo nos está hablando en esta revelación dada al apóstol Pablo en el capítulo de 1 Corintios 14. Nos habla y nos dice: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no diesen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la cítara? Y si la trompeta diese sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Nos está hablando de dos tiempos: el tiempo de la cítara y el tiempo de la flauta son en ese principio, en ese momento, porque son para hablar las maravillas de su Dios, para hablar las alabanzas del plan de salvación, del perdón de Dios, de la obra de salvación de Jesucristo, de la formación de la iglesia. Pero viene un tiempo en el que estamos actualmente viviendo, que es la culminación, y entonces sucede lo que es la preparación de la salida. Por eso es que son dos tiempos. Una es la conformación del pueblo, una es la conformación de la palabra de Dios, de la Biblia, una es la conformación del cuerpo de Jesucristo, la conformación de la iglesia, unánimes en oración. Pero estando ya completo, estando reunido, y entonces ahora tiene lugar otra conducta, otro comportamiento, que es la salida. Y es el Espíritu Santo el que da la revelación, es el Espíritu Santo el que va a guiar. Y así, de la misma forma que mantuvo ese orden y mantuvo esa autoridad sobre la estructura de la iglesia, sobre la formación de la iglesia, en el hablar, en lo que es la palabra de Dios, actualmente está manifestándose para la salida de la iglesia, para el encuentro con Jesucristo. Por ejemplo, en la parábola de las vírgenes, nos dice que todas estaban reunidas y estaban durmiendo, pero ya estaban reunidas. Estaban esperando al esposo y estaban durmiendo. Y entonces oyeron que el esposo venía. Oyeron que el esposo venía. Y entonces estas se levantaron y se prepararon para ese encuentro.
se prepararon para esas bodas. De la misma forma, la iglesia fue conformada en ese Pentecostés con la evidencia del Espíritu Santo en el hablar en lenguas, en preservar el mensaje de salvación para conjuntar a los escogidos. Y ahora es tiempo de el sonido de la trompeta. Es tiempo de marcar el toque de salida. Y ese es parte del hablar en lenguas. Ese es parte del mensaje del Espíritu Santo que va a ser transmitido a todo el mundo. Va a ser transmitido para que la iglesia salga. Entonces, actualmente sí hay esa manifestación del Espíritu Santo en el hablar en lenguas, porque dice que esto va a terminar hasta que venga lo perfecto, y lo perfecto es nuestro Señor Jesucristo en gloria, en victoria por su iglesia. Y entonces ahí ya tiene esa culminación. El hablar en lenguas termina, porque las lenguas terminarán, cesarán cuando venga lo perfecto, y lo único que va a permanecer es el amor. Entonces entendamos que el hablar en lenguas en este tiempo, en el tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo viene, sí es una manifestación del Espíritu Santo, pero tiene que tener esas evidencias, y el que dice hablar en lenguas, el que habla en lenguas, tiene que tener ese entendimiento de ese crecimiento, de esa formación, que no son el hablar por hablar, sino que tiene que tener un mensaje de sabiduría, de ciencia, de profecía, o lo que es revelación, ciencia, profecía, doctrina, para hacer preparar a la iglesia al encuentro con Jesucristo. De cualquier forma, no es tema para contender, sino es tema para estar preparados en esa reunión, estar en esa unidad, preparados para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y en el momento que oigamos la voz de las trompetas, entonces salir, porque esta es la situación de la iglesia, ser guiados por el Espíritu Santo, donde no hacemos nada por nosotros mismos ni por nuestra vanagloria, sino todo es para gloria de Dios. Dios les bendiga.